¿Qué pasaría si un hombre tan brillante como peligroso decidiera declararle la guerra a toda la sociedad moderna? ¿Hasta dónde llegarías tú para detenerlo? Bienvenidos a Sombras del Misterios, donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y los secretos que desafían toda lógica. Hoy te invitamos a adentrarte en la mente de uno de los criminales más inteligentes y perturbadores de la historia. Prepárate para descubrir cómo un genio matemático se convirtió en un asesino en serie obsesionado con destruir la tecnología. En las montañas remotas de Montana, vivía un hombre solitario en una cabaña sin electricidad ni agua corriente. Su nombre era Theodore Kaczynski, pero el mundo lo conocería como el Unabomber, uno de los terroristas domésticos más temidos en la historia de Estados Unidos. Durante casi 2 décadas, este ermitaño fabricó y envió bombas caseras que dejaron un saldo de 3 muertos y 23 heridos. Pero lo más inquietante no eran sus ataques, sino su motivación: un odio visceral hacia la tecnología moderna y la sociedad industrializada. Ted Kaczynski nació en 1943 en Chicago. Desde joven demostró ser un prodigio intelectual, ingresando a Harvard a los 16 años. Pero en lugar de prosperar en este entorno, fue víctima de experimentos psicológicos extremos diseñados para probar su resistencia emocional. Algunos creen que estos estudios, posiblemente relacionados con el proyecto MK Ultra, marcaron el inicio de su deterioro mental. Después de abandonar su carrera académica, Kaczynski se retiró a una cabaña en el bosque. Allí vivió como un ermitaño, alejado de la civilización. Sin embargo, su odio hacia la tecnología y la sociedad crecía cada día. Creía que la industrialización estaba destruyendo la libertad humana y que solo mediante actos extremos podría despertar al mundo. En 1995, Kaczynski envió un manifiesto titulado La sociedad industrial y su futuro a los principales medios de comunicación. En él argumentaba que la tecnología estaba esclavizando a la humanidad y que solo un retorno a una vida primitiva podría salvarnos. Sorprendentemente, algunas personas simpatizaron con sus ideas, aunque rechazaban su violencia. Entre 1972 y 1995, Kaczynski fabricó y envió 16 bombas caseras. Cada una estaba diseñada meticulosamente para maximizar el daño. Sus víctimas incluían universidades, aerolíneas y ejecutivos tecnológicos. Nadie sabía quién era el responsable, solo que su firma era una letra U, dentro de un círculo, el símbolo del Unabomber. Finalmente, en 1994, las autoridades lograron identificar a Kaczynski gracias a errores cometidos en sus cartas y escritos. Cuando irrumpieron en su cabaña, encontraron un arsenal de explosivos, manuales de fabricación de bombas y páginas llenas de notas frenéticas. Fue condenado a cadena perpetua y encerrado en una prisión de alta seguridad, donde permanece hasta hoy. Aunque Kaczynski fue capturado, su historia sigue generando debate. ¿Era simplemente un terrorista loco o un visionario incomprendido? Sus advertencias sobre la tecnología han cobrado relevancia en la era de la inteligencia artificial y la vigilancia masiva. Pero detrás de sus palabras hay una mente profundamente perturbada, capaz de cometer actos atroces en nombre de una causa distorsionada. Y aún hoy, muchos se preguntan, ¿qué otros secretos guarda el Unabomber? ¿Estaba actuando solo o formaba parte de algo más grande? Si te atreviste a escuchar esta historia hasta el final, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las ideas de Kaczynski son válidas o solo son producto de su locura? Suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias de terror, misterio y lo inexplicable en Sombras del Misterios.